Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de solicitudes. Mi nombre es Rafael Flores, CEO de Collective Solutions, y vamos a hablar sobre, como comentaba, sobre la gestión de solicitudes basado en las buenas prácticas de ITIL. El presente webinar estará dividido en dos partes principales. La primera está compuesta por una presentación de los conceptos y tips para la definición del proceso. Esto será relatado por Romina Acuña, consultora senior e ITIL expert, con más de 8 años de experiencia en implementaciones y relatorías para la gestión de servicios TI. Por lo tanto, ahí vamos a tener, podrán hacer sus preguntas en su momento y van a tener experiencia también práctica que Romina nos va a compartir. Y la segunda parte se basará en un ejemplo de cómo es posible implementar un proceso de gestión de solicitudes de forma ágil y con muy bajos costos. Esto será presentado por Cristian Tapia, nuestro arquitecto de software y especialista con más de 3 años de implementaciones en nuestro servicio impulsado por OTRS. La idea de nuestro webinar va a ser que durante la ejecución del presente puedan estar sus preguntas por el chat. Por lo tanto, trataremos de ir contestándolas durante la ejecución. En particular, estaré yo tratando de apoyarles con eso. Si nos alcanza el tiempo, podremos revisar al final de cada etapa las principales consultas seleccionadas y estas las iremos contestando en vivo, pero como les digo, eso depende mucho del tiempo. Así que, bueno, agradecerles su participación y los dejo con Romina Acuña, quien será nuestra presentadora inicial. Buenos días a todos. En primer lugar, les voy a presentar, vamos a tratar en esta primera fase de nuestro webinar que hace mención a la gestión de solicitudes. Como primer foco vamos a revisar los conceptos principales y conceptos bases que tenemos que entender para realizar este proceso. Luego vamos a revisar también la importancia de diferenciar los incidentes y cambios de las solicitudes. Siguiente punto, algo muy importante, tener un listado formal o un catálogo de solicitudes que poder presentar a la organización. También vamos a revisar de modo general cuáles son las actividades principales que componen y son parte del proceso de gestión de solicitudes. En el siguiente punto también nos enfocaremos en revisar quiénes participan en el proceso, quiénes cumplen los principales roles y cuáles son sus actividades principales para que el proceso pueda operar correctamente. Es muy importante también entender cuáles son los estados para poder tener una trazabilidad y llevar a cabo un ciclo de vida para hacer un seguimiento correcto a las solicitudes. Vamos a revisar algunos tipos, algunas sugerencias y algunos ejemplos de estas. El siguiente punto también es poder entender cómo llevar a cabo una gestión eficaz, un seguimiento y un control del proceso, entender cómo este se comporta y poder también tomar acciones de control bajo este mismo análisis. Y por último, tal como mencionaba Rafael, también tener un caso práctico de todos los conceptos que vamos a revisar para también poder verlo plasmado en una herramienta. Bueno, tal como comentaba también Rafael, cualquier duda o comentario lo vamos revisando a través del chat. El día a día de una mesa de ayuda generalmente está compuesto por usuarios que no están satisfechos con el servicio, hay mucha disconformidad de su parte, también tenemos un gran volumen de reclamos que repercuten en una mala calidad del servicio. Esto hoy en día es lo que nos vemos enfrentados dentro de las mesas de ayuda. Por el lado de los especialistas, quienes tienen que recibir como front las llamadas, generalmente no tienen procesos alineados, no saben cuáles son los procedimientos que tienen que seguir. Muchas veces la gente no está bien capacitada para poder atender las solicitudes. También tenemos que, muchas veces no tenemos escalamientos claros, donde tener que asignar las solicitudes o los incidentes. Tampoco existe muchas veces una base de conocimiento para que los especialistas puedan atender los tickets y puedan resolverlo en primer nivel, y esto conlleva que tenemos también un personal desmotivado, sin compromiso y que también repercute en una mala calidad. Bueno, en este escenario nos vemos enfrentados, como les mencionaba, a varias problemáticas para todo lo que indican las mesas de ayuda.
En primer lugar, tenemos menos ventas si tenemos ciertos usuarios que no están conformes y servicios de mala calidad. Y esto es un problema grande cuando el foco del negocio son las mesas de ayuda. También tenemos un gran volumen de pérdida en el mercado. No tenemos ciertas ventas y perdemos prestigio dentro del mercado. Actualmente también dentro de estadísticas que podemos ver acá en este slide, tenemos desde el 2009 estadísticas que nos dicen que a la fecha ha ido decayendo la resolución en el primer contacto, es decir, la tasa de resolución de primer nivel ha ido decayendo en el tiempo. También esto repercute en un mayor gasto al tener ciertos recursos que están focalizados, por ejemplo, en atender casos que pueden ser evaluados dentro de la mesa de ayuda y muchas veces se designan de mal modo al segundo nivel. Tenemos mayor gasto al tener especialistas que son más costosos en la organización a estar realizando algunas solicitudes que pueden eventualmente realizarse en el primer nivel de soporte. También tenemos algunos gastos asociados, como por ejemplo cuando tenemos herramientas que son demasiado costosas y que implican también licencias de por medio. Tenemos también usuarios descontentos. También en la estadística podemos revisar que desde el año 2009 a la fecha también tenemos un decaimiento, ¿cierto?, en los índices que dicen que los usuarios no están contentos con la atención en las mesas de ayuda. Y por último también tenemos un gran ítem que es muy importante, donde nos indica que la colaboración de las mesas de ayuda con el negocio también ha ido decayendo considerablemente. En el año 2011 teníamos un 26% de alineamiento de las mesas de ayuda al negocio y hoy en día solamente tenemos un 16%. Todas estas problemáticas, ¿cierto?, indican en que nosotros tenemos que tener foco, hacer mejoras y tener mayor control en nuestros procedimientos para que esto después tenga cierto repercute en una mayor calidad del servicio. ¿Alguna duda hasta el momento con los ítems mencionados? Bueno, nuestro primer gran concepto es el definir el único punto de contacto. La mesa de ayuda debe ser nuestro SPOC, nuestro primer punto de contacto entre todos los usuarios de la organización hacia la área de tecnología. Los usuarios de la organización deberían de comunicarse a través de diferentes canales de comunicación, como por ejemplo tenemos el canal telefónico, que generalmente este es el mayor volumen que tiene para la mesa de ayuda. También podemos tener el canal de correo electrónico, que idealmente este canal esté conectado e integrado a nuestra herramienta de gestión. Y también podemos tener que una buena práctica, una interfaz web donde los usuarios puedan solicitar y puedan registrar sus incidentes o consultas. Este es nuestro primer front que tiene, ¿cierto?, como canal válido para la mesa de ayuda. La mesa de ayuda debe ser una función compuesta por agentes de primer nivel que den, ¿cierto?, un registro y un soporte inicial hacia la interacción que tenemos desde el mundo de los usuarios, y en el caso que esto no lo puedan realizar, poder escalarlo, ya sea al agente de soporte terreno, que también forma parte de la mesa de ayuda, o hacia nuestro mundo de especialistas. Nuestro mundo de especialistas está integrado por agentes de segundo nivel, que deberían ser todos nuestros especialistas dentro de la organización, gente de los distintos dominios tecnológicos, como por ejemplo gente que revisa temas de telefonía, de redes, de comunicaciones, bases de datos, etc. Y nuestro mundo de agentes de tercer nivel, que debería estar focalizado hacia proveedores externos. Todo lo que registre la mesa de ayuda idealmente debería estar en un solo repositorio, en un repositorio centralizado, donde después diferenciemos claramente si esto hacen mención a incidentes, solicitudes o consultas. Recordemos que el usuario siempre debe tener un solo canal de comunicación independientemente de quién va a atender su interacción. También es importante entender que el usuario va a hablar llamado, ticket, interacción. Nuestro lenguaje es interno para poder clasificar y poder entender si se trata de un incidente, de una solicitud o de consultas. También es muy importante entender que se trata de incidentes. Muchas veces se confunde este concepto de la organización con el mundo de problemas también.
Bueno, un incidente es cualquier falla o una operación anormal que no puede impactar o puede disminuir, ¿cierto?, la degradación de un servicio. Generalmente esto es lo que ya afecta principalmente a los usuarios, es cuando ellos no pueden operar, es cuando tienen falla y cuando tienen operaciones que son anormales. Esto debería ser clasificado y debería ser tratado como incidentes. Nuestro siguiente concepto que revisar en este webinar es el concepto de solicitudes y que es nuestro foco de este taller. Las solicitudes hacen mención a requerimientos o cambios que son menores de tipo rutinario, como por ejemplo cuando los usuarios nos solicitan un cambio de un anexo telefónico, la configuración de una impresora o quizás instalar algún aplicativo. Estos son cambios que son de menor impacto, que están generalmente preaprobados y que deberían ser temas rutinarios. Generalmente las solicitudes están ligadas a lo que nos piden los usuarios como estaciones de trabajo, temas de telefonía, temas de impresión, equipos de trabajo, etc. Es importante también que podamos diferenciar las solicitudes de los cambios. Recordemos que los cambios son altas, bajas modificaciones de componentes de la infraestructura que nos pueden eventualmente gatillar un impacto en la operación, como por ejemplo, si vamos a manipular algún servidor productivo, alguna base de datos, cualquier elemento que pueda gatillar un impacto en algún servicio es un cambio. Y ahí también es muy importante que diferenciemos estos dos mundos. Entonces, como les mencionaba, las solicitudes son todos cambios menores, rutinarios y de bajo impacto. Bueno, los objetivos de nuestro proceso de gestión de solicitudes, en primer lugar, es que tengamos una centralización, un canal válido y un canal efectivo para que los usuarios puedan registrar las solicitudes o los cambios menores. Es tener un ordenamiento también interno para que nosotros podamos, ¿cierto?, actuar de buena manera y poder tener mayor productividad optimizando el cumplimiento de estas solicitudes que nos emiten los usuarios. Y ambos puntos también que revisamos hacen mención a que podamos levantar el tercer punto de este objetivo, que es mejorar la calidad del servicio. Si nosotros canalizamos las solicitudes de buena manera y optimizamos su cumplimiento, vamos a estar mejorando la calidad del servicio hacia los usuarios y también alineándonos con servicios enfocados hacia el negocio. Esos son los tres grandes objetivos que debe cumplir nuestro proceso de gestión de solicitudes. ¿Alguna duda hasta el momento? Continuamos entonces. Eh, el siguiente slide menciona que es muy importante en que diferenciemos claramente los procesos de gestión de incidentes y gestión de cambio, aparte de la gestión de solicitudes. Acá mencionamos tres grandes puntos. En primer lugar, las solicitudes tienen una prioridad distinta a cuando tenemos una falla o cuando nos enfrentamos a una operación anormal. Los incidentes claramente tienen que ser atendidos en menor tiempo porque su foco es la resolución inmediata. Las solicitudes pueden tener cierto, alguna holgura mayor y podemos tener tiempos distintos de atención. Entonces, en este primer gran punto es muy importante que diferenciemos las solicitudes de incidentes porque también tienen tiempos de atención diferenciados. El siguiente punto también hace mención a que las solicitudes en muchas ocasiones pueden requerir alguna aprobación o alguna autorización de por medio. Como por ejemplo, cuando necesitamos cambiar una estación de trabajo, muchas veces esto hace mención a un costo dentro del área o dentro de la organización y necesitamos que, por ejemplo, el jefe de área o una persona responsable apruebe para que esto se vaya a algún centro de costo. Esto también hace diferencia entre los incidentes y los cambios en que las solicitudes manejen un flujo de aprobación adecuado, manejándolo dentro de los costos que tienen dentro de la compañía. Y por último, el tercer punto, es también muy importante que separemos las solicitudes de los cambios. Los cambios, recuerden que les mencionaba, son todas las instancias que nos puedan llevar a impactar el servicio. Las solicitudes son de bajo impacto, no deberían de generar impacto en los servicios y son cambios menores. Recordémoslo siempre como cambios de equipos de trabajo, algunas configuración, por ejemplo, en las estaciones de trabajo, temas con la impresora, etc. Entonces, estos tres grandes ítems nos da foco ya y líneas claras de cómo poder definir el alcance y dónde tenemos que apuntar nuestras solicitudes dentro de la organización.
Un artefacto importante dentro de este proceso es el catálogo de solicitudes. El catálogo de solicitudes es un listado formal que se disponibiliza a la organización para que los usuarios puedan realizar sus solicitudes a través, ¿cierto?, de este menú. Se disponibiliza idealmente a través de una plataforma web para que los usuarios, ¿cierto?, puedan solicitar y puedan clasificar las solicitudes que ellos van a emitir. Con este gran artefacto también podemos levantar otro canal de comunicación válido para, por ejemplo, descongestionar las llamadas a la mesa de ayuda. También es más práctico para que los usuarios a través de este menú puedan solicitar ellos mismos las solicitudes que necesitan. Este concepto de solicitudes es muy importante levantar que esté actualizado, que esté disponible en la organización. Y un tips importante para levantar este catálogo es que idealmente este se desprenda del catálogo de servicios. Si nosotros tenemos formalizado un catálogo de servicios en la organización, podemos tener, por ejemplo, que el servicio de telefonía desprende las solicitudes tales como modificar un anexo telefónico, asignar un equipo celular, etc. Entonces es importante tener este ordenamiento donde el catálogo de servicios nos indique cuáles van a ser el catálogo de solicitudes. El siguiente punto, vamos a revisar a modo bien general cuáles son las grandes actividades que deberían de componer nuestro proceso de gestión de solicitudes. Estas son 4. En primer lugar, tenemos la primera fase que se trata del registro y aprobación. El registro, como una buena práctica, siempre idealmente debería hacerlo la mesa de ayuda, donde registre todos los datos del usuario y también se gatillen el esquema de aprobación que está de acuerdo a la solicitud. Luego que este registro está completo y ya tenemos la aprobación de por medio, si es que aplica, seguimos con la siguiente fase, donde vamos a hacer una planificación y el cumplimiento del proceso. La planificación hace mención a planificar, a coordinar la solicitud en conjunto con el usuario cuando éste la necesite, y cumplimiento ya de la atención y la realización de la solicitud por parte de los especialistas. Cuando ya tenemos la planificación y el cumplimiento realizado, podemos ir a la tercera fase, que hace mención a la aceptación y cierre de la solicitud. Es una buena práctica y es muy recomendable que esta aceptación sea siempre en conjunto con el usuario, que el usuario nos dé su aceptación final para que nosotros podamos cerrar formalmente el ticket. La siguiente fase y la final es una fase transversal, que es la fase número 4, que debe llevarla el gestor del proceso, que hace mención al control seguimiento de reportes. El gestor del proceso, quien es responsable del proceso de la organización, debe analizar, llevar a cabo reportes, estadísticas, ¿cierto?, para que podamos saber cómo se comporta el proceso desde que comienza un ticket hasta que se cierra. Entonces, de esta manera vemos cómo el proceso se compone de 4 grandes fases que nosotros debemos considerar a la hora de implementar el proceso en la organización. También tenemos tipos de aprobación. Generalmente tenemos 3 tipos de aprobación que implementar dentro del proceso. En primer lugar, tenemos todas las solicitudes que van sin aprobación, que idealmente debería ser el volumen más grueso de lo que debemos tener. Sin embargo, muy importante, si no llegan a aprobación, de todas maneras que las solicitudes estén preaprobadas por los responsables de los servicios o por los jefes de servicio. Luego tenemos la aprobación de tipo simple, donde vemos que una sola persona o un solo rol debe aprobar un tipo de solicitud. Y por último tenemos también, podemos configurar dentro de las herramientas de gestión, aprobaciones múltiples, donde necesitamos un escenario donde varias personas o varios roles autoricen y aprueben un tipo de solicitud. Este esquema es muy importante de configurarlo de buena manera en la organización, porque si bien vamos a hablar de aprobaciones, no debemos verlos como trabas burocráticas ni frenos para las solicitudes. Debemos de ser consistentes y configurar esto de modo de tener un camino libre para las solicitudes. Dentro de los roles que tenemos del proceso, vemos que tenemos el dueño del proceso, ¿ya?, que es la persona estratégica que debe liderar y empujar el proceso dentro de la organización.
Luego tenemos el gestor del proceso que llama operacional, que debe tener el análisis de la estadística, el control, el seguimiento del proceso. Esto está por línea punteada porque en muchas organizaciones podemos fundir estos roles. No es necesario que los tengamos separados. Muchas veces tenemos una sola persona que puede cumplir efectivamente ambos roles. También tenemos el aprobador o el conjunto de las personas que forman los aprobadores de los procesos, quienes tienen la responsabilidad de autorizar o rechazar una solicitud. Y en esta línea tenemos todo el mundo de especialistas, donde tenemos los analistas de primer nivel, que ya lo mencionamos, son las personas responsables por registrar y darle soporte inicial a las solicitudes. Luego, los agentes de segundo nivel, que son todos los especialistas de la organización de todos los dominios tecnológicos. Y por último, los agentes de tercer nivel, que generalmente están orientados hacia los proveedores externos. Todo este conjunto de roles conforman los actores que debemos tener en este proceso y a quienes debemos asignarle responsabilidades y tareas para que el proceso pueda caminar de buena manera. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta el momento? También es muy importante que llevemos una trazabilidad y un seguimiento dentro de las solicitudes. Para esto existen los estados. Los estados nos dan una información válida de dónde se encuentra la solicitud. Por ejemplo, podemos decir que tenemos una solicitud en estado nuevo, donde se está registrando los datos inicialmente, una solicitud abierta, donde ya se está trabajando, ¿cierto?, la solicitud. Una solicitud también puede ser eliminada, cerrada o puede también quedar en estado pendiente. Estos estados son siempre configurables y lo importante es que nosotros lo adaptemos a nuestra manera de trabajar. Los podemos ir configurando y adaptando a cómo nosotros queremos ir dándole un seguimiento y una trazabilidad a las solicitudes. También es muy importante que tengamos mediciones, que tengamos reportes, que podamos hacer un seguimiento adecuado del proceso. Esta es una tarea que debe realizarlo el gestor o el dueño del proceso. Aquí podemos ver un conjunto de métricas que tenemos como ejemplo, donde nos muestran el número de tickets por agente y estados. Podemos hacer un seguimiento, ¿cierto?, hacia cuántos son los tickets que tiene un agente en particular y qué estado está ese ticket. También podemos hacer mención y un seguimiento hacia los números de tickets por estados y por servicios. Y en esta gráfica vemos el ejemplo que está acá destacado, donde tenemos el número de tickets por estado y cola. Así sucesivamente, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos medir, vamos a tener un set de mediciones que nos ayudan a entender cómo se está comportando el proceso y cómo se comportan las solicitudes dentro de la organización. Independientemente de cuál sea el set que nosotros tengamos de mediciones, es muy importante que el gestor del proceso las lleve a cabo, les dé vida, le dé sentido, le dé análisis e idealmente presente la información en un periodo de tiempo. Por ejemplo, mensualmente esté presentando estas mediciones hacia algún comité específico, hacia la gerencia o hacia las áreas especialistas. Y para cerrar esta etapa del proceso, donde realizamos algunas definiciones del proceso en sí, vamos a dar algunos tips de sugerencias de implementación del proceso que están ligados un poco a nuestra experiencia dentro de las implementaciones que hemos ido realizando. En primer lugar, es muy importante tener claramente la diferencia entre los mundos y los conceptos que realizamos anteriormente. Entender que los incidentes son diferentes a las solicitudes y también las solicitudes son diferentes a los cambios. Establecer esos conceptos de la organización, que las personas lo entiendan, ¿cierto? Y asentarlo para tener cultura de trabajar con este vocabulario, con estos conceptos. Como siguiente punto y siguiente concepto también de sugerencia, es muy importante que podamos habilitar cierto el portal web para poder publicar a la organización nuestro catálogo de solicitudes. De esta manera, los usuarios entienden y saben cuáles son los servicios que ellos pueden recibir y cuáles son las solicitudes que ellos pueden seleccionar para enviar a la mesa de ayuda. Tercera sugerencia, también es importante realizar y levantar un catálogo de solicitudes. En el caso que no exista, podemos hacer un brainstorming o una lluvia de ideas entre todos los especialistas y levantar un listado inicial. Esto nos ayuda a entender
en alguna medida en cuáles son las solicitudes más emblemáticas que atendemos y luego ir revisando esta lista y trabajándola hasta llegar a un listado más consolidado dentro de la organización. Si bien no es fácil generar este catálogo, es muy importante que al menos tengamos un punto inicial. Siguiente punto también como sugerencia, es importante, como les mencionaba, que los flujos de aprobación estén bien configurados, inicialmente en una primera etapa del proceso que sean simples, evitando los cuellos de botella y evitando que el proceso se vea como una traba burocrática. Dentro de los roles, es muy importante también que definamos, asignemos, se establezcan los roles de manera adecuada, estos se asignen a las personas y las personas también se capaciten con estos roles. También es muy importante establecer un backup o una persona de reemplazo en caso de que una persona no está disponible para ejecutar las tareas del proceso. Y por último, es muy importante también que dentro de este proceso el gestor o el dueño del proceso, eso va a depender de cómo lo presentemos dentro de la organización, gestione y lleve a cabo un control estadístico con reportes, con indicadores que nos indique cómo se comporta y cuál es la salud del proceso de gestión de solicitudes. De esta gran actividad nosotros podemos entender cómo está funcionando el proceso y podemos también entender qué cosas debemos hacer para poder mejorar constantemente el proceso. Con estos tips de sugerencia finalizamos la primera etapa de este webinar. Quisiera preguntar si algún comentario o alguna pregunta para finalizar esta primera parte. Bueno, les doy las gracias entonces y les dejo a mi compañero para que inicie la segunda parte del webinar. Bueno, aquí Najin nos hace una consulta. Nos dice, ¿cuáles son las diferencias entre cambios y solicitudes? Romina, si nos puedes aclarar, por favor, esa... Bueno, como les comentaba, la gran diferencia entre cambios y solicitudes es que las solicitudes son cambios menores, son cosas cotidianas de bajo impacto, como por ejemplo que un usuario nos solicite la instalación de una impresora, que nos solicite, por ejemplo, actualizar alguna aplicación dentro de su equipo de trabajo. Estas son solicitudes que no van a impactar el servicio. Los cambios, por otro lado, son cualquier actividad que van a desarrollar los especialistas puedan tener de por medio algún impacto en el negocio, como por ejemplo si vamos a cambiar un servidor, si vamos a bajar un aplicativo que está en producción, todo este tipo de actividades que puedan tener cierto impacto en el servicio deben ser tratados por el proceso de cambio, que tiene otra metodología, donde se deben revisar el impacto y lo deben de aprobar de manera distinta a las solicitudes. En nuestra segunda etapa haremos una demostración de cómo es posible implementar la gestión de solicitudes, ¿cierto? Utilizaremos nuestra plataforma demo para el servicio de Gdesk Cloud, en este caso potenciado por OTRS. También tenemos la posibilidad de hacerlo en Zendesk, pero en este caso lo haremos con un demo con OTRS, con IT Service Management Ready. Y los dejo entonces con Cristian Tapia. Vamos a realizar un ejemplo de solicitud que requiere de aprobación. Para esto vamos a acceder a nuestro servidor demo de Gdesk con un usuario genérico, como ejemplo. Vemos el portal de usuario, un portal bastante simple y limpio, donde tiene un menú principal con las opciones de tickets y un acceso directo a las preguntas frecuentes. Este módulo es bastante poderoso, ya que ayuda a la mesa de ayuda a bajar su carga. Así los usuarios se pueden autoatender y resolver sus preguntas frecuentes. Aquí como ejemplo tenemos no es posible acceder a intranet. Aparece el síntoma, el problema y una solución posible. En caso de no servir para el ejemplo del usuario, él puede acceder directamente acá y crear un nuevo ticket. Para crear un nuevo ticket,
tenemos acceso a un árbol de catálogo de servicios, es el manga de árbol. Aparecen por categorías, en este caso tenemos hardware, mesa de ayuda, recursos humanos, software y telefonía. A modo de ejemplo, vamos a utilizar hardware. Seleccionamos el servicio ahora que necesitamos y en este caso vamos a realizar una solicitud de notebook. Se asigna automáticamente el SLA y redactamos el asunto. Existe la opción de adjuntar archivos de tamaño hasta de 10 megas, como ejemplo. Y finalmente enviamos la solicitud. Bien, aquí aparece la solicitud ya creada con su número de ticket, aparece el título, su estado, en qué cola se encuentra y la antigüedad en minutos. Para resolver esta solicitud voy a hacer acceso al panel de agentes resolutores. Vamos a ingresar como un agente aprobador, quien debe aprobar o no esta solicitud. Bien, este panel de agentes, vemos que tiene mucha más información, cuenta con un menú principal más amplio, donde hay un resumen de los clientes del sistema, los tickets por su estado, un acceso a las preguntas frecuentes y una encuesta a los usuarios. También vemos los tickets divididos por su estado. Vemos los nuevos tickets, los tickets que están abiertos, tal como mencionaba Romina, son aquellos que están esperando una respuesta de un agente. Los tickets escalados son aquellos que ya han superado el tiempo que tenían para ser resueltos. Y los tickets con recordatorio. Podemos también realizar una pequeña estadística semanal donde nos muestra los tickets creados y cerrados durante una semana. Entonces, vemos acá en los nuevos tickets, el ticket que hemos creado con solicitud de cambio de nombre. Selecciono este ticket y observamos las principales acciones que podemos realizar sobre él. Entre ellos podemos agregar notas, cambiar de propietario, dejar pendiente o incluso moverse en caso de que esté mal clasificado. Este ticket, ya que requiere de una aprobación, se observa que hay un proceso asociado, donde este agente aprobador debe rechazar o aprobar, según el caso. Vemos acá la información del proceso del ticket, con su antigüedad, con su estado, en qué cola se encuentra y su servicio asociado, el tiempo para la primera respuesta y la actividad asociada. Además vemos la información del cliente que la solicitó y tenemos acceso directo a los tickets que él ha creado. En este caso, como ejemplo, vamos a aprobar la solicitud. Para esto seleccionamos la opción aprobar. También se pueden agregar archivos adjuntos en la aprobación y lo enviamos. El flujo de esta solicitud, al ser aprobado, cambia de estado a un estado aprobado y la cola cambia a Field Support. Es decir, este agente ya realizó su parte del proceso en este ticket y el ticket se ha movido hacia los agentes de segundo nivel, quienes deben ejecutar este cambio de nombre. Bueno, entonces vamos a hacer acceso como un agente de segundo nivel. Voy a cerrar la sección como el aprobador y inicio sesión como el agente de segundo nivel. Bien, observamos acá en los tickets abiertos, es decir, que están esperando respuestas, el ticket que hemos creado a modo de ejemplo. Lo selecciono y vemos que el estado de aprobación es aprobado. Podemos ver la información que han ingresado desde el usuario solicitante y el siguiente es lo que contestó el agente aprobado. Como ha sido aprobado, este agente puede directamente entregar el notebook y cerrar el ticket con éxito.
También es posible adjuntar archivos en todas las notas y el agente puede cerrar el ticket con éxito. Bien, el ticket ya desaparece de mi vista porque ya está resuelto, y si lo revisamos en el portal del usuario solicitante, voy a ingresar al ticket y vemos que se encuentra en estado cerrado con éxito en la cola Field Support y en el proceso de ticket con aprobación. También él puede revisar todo lo que han ingresado los agentes y todo lo que se ha ejecutado sobre este ticket. Tal como mencionaba Romina, es muy importante las estadísticas y los gráficos y dashboards que podemos observar de nuestras solicitudes. Para poder observarlas voy a hacer acceso como un agente gestor, que es quien tiene lista de estas opciones. Bien, este es el panel de usuario de un gestor. Vemos que tiene bastante más opciones en el menú principal, además de las que tiene el agente de segundo nivel. Él cuenta con información de todos los servicios, la CMDB, módulo de cambios y las estadísticas. Estas estadísticas se pueden incluso reflejar acá en el portal principal. Vemos acá los tickets por agente y estado, que son los que me explicaba Romina, donde vemos los tickets por su estado y por agente. Yo los puedo ver de manera agrupada o manera apilada. Y también seleccionar qué agentes me interesa ver. Entonces, deshabilito y vean esos. Estos gráficos se pueden agregar por los que sean necesarios. Vamos a hacer una revisión entonces de estas estadísticas. Para esto voy a hacer acceso al módulo de estadísticas, donde están los reportes ya predefinidos. En este caso tenemos la acumulación de tickets por estado y cola. Es una acumulación de tickets, es decir, me muestra el número total de tickets. Puedo imprimir en diferentes formatos, CSV, en Excel, imprimir en PDF o una gráfica. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar Excel. Puedo seleccionar qué me interesa ver en el eje X. Por ejemplo, voy a seleccionar todas las colas y en el eje Y todos los estados. Podemos seleccionar restricciones. Para este reporte hemos dejado una restricción de la fecha de creación. Por lo tanto, vamos a dejar todos los tickets creados durante el año 2015. Iniciamos este reporte. Y observamos los campos requeridos. Están los estados y por cola. Por ejemplo, en la cola hardware tenemos 2 abiertos. Cerrados sin éxito tenemos 1. Y así sucesivamente. El agente gestor es capaz de realizar sus propios reportes o incluso editarlos. Además de esta opción de reportería y gráfica, tenemos un dashboard KPI powered by Pentaho, en la cual con un acceso directo podemos hacer una business intelligence de estos datos. Tenemos un dashboard actualmente donde los podemos filtrar por año y por mes. Por ejemplo, en el mes de julio podemos ver los tickets por su estado también, gráfico de torta, donde nos muestra, por ejemplo, que en estado abierto se encuentran 4 actualmente, en cerrado con éxito hay 1, al igual que sin éxito y pendiente de recordatorio. Podemos demarcar y ir seleccionando los que nosotros sea nuestro interés. Lo mismo pasa con los tickets por servicios. Por ejemplo, en este caso tenemos 2 cambios de anexos solicitados que representan 2 tickets, un 33% del total. Y abajo podemos ver los tickets por compañía. En este caso tenemos algunas compañías de ejemplo y podemos ver la cantidad de tickets de cada uno. Existe también la opción de agentes de crear tickets a través de llamadas telefónicas o correos, que son los otros canales principales que mencionó Romina. Podemos crear directamente desde acá, o desde el menú tickets, un nuevo ticket telefónico, o desde el acceso directo. Seleccionamos el acceso directo y me aparece en la pantalla para crear un nuevo ticket telefónico. Vamos a realizar un ejemplo con el mismo usuario. Pero Valdivia, lo seleccionamos. El sistema me muestra automáticamente a dónde pertenece él.
También tenemos acceso al catálogo de servicios. Vamos a elegir, por ejemplo, recursos humanos. Y los servicios de recursos humanos son, por ejemplo, habilitación de función de trabajo, tiene un SLA asociado, que es de 3 horas de primera respuesta, y tenemos la opción de asignar a algún propietario de ser necesario, o si no, se deja libre para que se seleccione cualquier agente. El agente resolutor tiene opciones de incluso contestar de manera rápida y eficiente las preguntas que son frecuentes. Si vemos que está el módulo de preguntas frecuentes, al seleccionarlo, tenemos acceso a las subcategorías, donde él puede responder de manera rápida las preguntas frecuentes. Acá aparece la opción de insertar totalmente la FAQ o solamente un enlace. Como este caso no es ejemplo, no lo vamos a insertar, pero existe la opción de hacerlo. También puede agregar archivos adjuntos el agente y seleccionar el estado del ticket. En este caso va a estar en el estado, lo van a dejar pendiente de recordatorio para la fecha, para mañana, a esta misma hora. Entonces el sistema mañana a 1 hora antes de esto me va a notificar de un correo que se va a cumplir el plazo que se ha seleccionado. O también seleccionar la prioridad, dependiendo del cliente que solicita este cambio. En este caso vamos a utilizar la prioridad normal. Y finalmente voy a crear el ticket. Aquí aparece el ticket. Actualmente es solamente un artículo, que es lo que yo acabo de ingresar como agente, y vemos la información de todo este ticket asociado. La antigüedad, quién lo creó, en qué estado se encuentra y en qué cola se encuentra. Además que nos muestra el pendiente hasta cuándo y cuánto tiempo nos queda para resolverlo. Muchas gracias por su atención y los dejo con Rafael. Bien, muchas gracias, Cristian, por tu presentación. No sé si hay consulta que quisieran hacer, alguna duda. Principalmente el objetivo era poder mostrarles cómo todo lo que Romina nos estuvo explicando durante la presentación es posible llevarlo a la práctica a través de herramientas que automatizan los procesos. O sea, ya pudieron ver el catálogo de servicios, pudieron ver cómo se crea a través de un portal, también hay preguntas frecuentes para el self-service. Por lo tanto, hay herramientas que nos permiten automatizar este proceso y obviamente hacer que su implementación sea mucho más ágil. Hay algunas preguntas que quisiéramos acá responder antes de poder ir cerrando. Por ejemplo, Pedro me pregunta aquí, ¿quiénes pueden participar en la definición de un catálogo de solicitudes? Romina, si nos puedes ayudar con eso. Sí, claro. Las personas que deben de participar en el catálogo de solicitudes son todas las personas clave dentro de la organización, la gente que está a cargo de cada uno de las áreas, un representante, por ejemplo, de solicitudes, de telefonía, de impresión, de plataforma, para que ellos mismos entiendan y levanten cuáles son las solicitudes que generalmente le hacen los usuarios a ellos mismos. Perfecto. Muchas gracias, Romina. Hay otra pregunta aquí también que nos dice, ¿puedo tener una mesa de ayuda que atienda servicios, solicitudes de servicio de negocio y solicitudes tecnológicas de TI juntas? La respuesta para esta pregunta es sí. Sí podemos tener las mesas de ayuda con ambos mundos, pero ahí hay que tener mucho cuidado en diferenciar claramente cuáles son las solicitudes de TI y cuáles son las solicitudes del mundo de los servicios de negocio. Tener claramente el alcance en cada ámbito y seleccionar y levantar las solicitudes de cada una de las áreas. Perfecto. Y una finalmente que creo que es bastante interesante es, según tu opinión, ¿cuál sería, nos dice Sebastián, cuál sería el orden correcto para implementar este proceso? ¿Cuáles serían las etapas que deberían existir? Bueno, las etapas principales, en primer lugar, entender un poco la organización, entender bien cuál es la cultura, cómo estamos ordenados internamente,
y luego empezar con la definición de las actividades generales, las actividades clave del proceso, y empezar con la definición y asignación de los roles y actividades. Esas son las primeras dos grandes actividades que debemos de levantar, y también empezar ya a listar y a ordenar cuáles son las solicitudes que nosotros tenemos dentro de nuestra organización. Yo creo que esas serían las tres grandes actividades que debíamos de comenzar para empezar a iniciar el proceso de gestión de solicitudes dentro de la organización. Bien, por otro lado, los queremos dejar invitados a visitar nuestra web y que estén muy bien y muy buenos días.